Hola, soy Julia Navarro, estoy en Buenos Aires. Aquí son las 4 de la tarde y he venido a compartir con los lectores de Argentina mi nuevo libro, mi nueva novela, Tú no matarás. Estoy en la sede de Facebook y bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme, tanto los que estáis en Argentina como los que me estáis viendo en estos momentos desde otros lugares. Para mí siempre es muy interesante. Esta es la séptima ocasión en la que vengo a presentar un libro a Argentina, compartirlo con los lectores, y estoy teniendo pues encuentros con los medios de comunicación y también con los lectores, porque una de las cosas más interesantes en estos periplos es escuchar lo que opináis vosotros, lo que opinan los lectores. Así que aquí estoy para responder a vuestras preguntas. Bueno, vamos a repasar las que ya llegaron entre los comentarios de Me Gusta Leer Argentina y a Julia Navarro Oficial. Eh, Bien, dale. Vamos a repasar entonces los comentarios que llegaron en esta semana a las cuentas de Me Gusta Leer Argentina y Julia Navarro Oficial. Silvia dice, me ha encantado, tú no matarás. Y pregunta, ¿en algún momento algún libro suyo podrá convertirse en serie o película? Pues en estos momentos ya está en marcha el llevar a la pequeña pantalla, a televisión, a una plataforma digital, a Movistar, Dime quién soy. De manera que esa va a ser mi primera experiencia en el que un libro mío lo voy a ver en la pequeña pantalla. De todas maneras, no creas, Silvia, que es lo que más me apasiona del mundo, porque de alguna manera cuando un libro se traslada al lenguaje audiovisual, deja de ser un poco el libro del autor y empieza a ser también el libro, el libro de los otros, de los guionistas, del director, y pierdes un poco el control de tus personajes, de tu libro. Ya te contaré cómo resulta la experiencia final. Es empezar a rodar la serie ahora. Me parece que es a finales de mayo, principios de junio, y en el 2021 ya se podrá ver Dime quién soy en las plataformas digitales. Preguntan también cuál es el origen del título, Tú Tú no no matarás. matarás. Tú no matarás es una historia en la que yo intento reflexionar sobre el peso de la conciencia. La conciencia es una compañera ingrata, pero que nos acompaña a todos a lo largo de la vida. Y este libro quiere ser una reflexión sobre esa compañera ingrata, sobre el peso de la conciencia. Es una frase que le dice un padre a un hijo en los primeros días de la Guerra Civil Española, en el año 36, cuando ese hijo, que es muy joven, decide irse al frente con los milicianos. Cuando viene del frente, su padre lo sienta y le dice: mira, no quiero que vuelvas, no quiero que tengas que matar a nadie, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si le quita la vida a otro hombre, de manera que tú no matarás. Esa frase de ese padre a su hijo es sobre lo que gravita toda la novela, porque ese hijo no va a hacer caso a su padre. También preguntan, ¿en qué lugares escribís? Si te aislás y si tenés algún lugar en especial, en tu casa o en otro lugar. Escribir es un trabajo que necesita silencio, que necesita soledad. Yo escribo en casa. Virginia Woolf defendía lo del cuarto propio para las mujeres. Bueno, yo tengo ese cuarto propio donde puedo encerrarme a escribir, rodeada de libros y siempre acompañada por alguien muy especial para mí, que es Argos, que es mi perro, que es un pastor alemán y que lleva el mismo nombre que llevaba el perro de Ulises, Argos. Y bueno, es mi compañía en los largos días en los que yo estoy ensimismada escribiendo los libros y construyendo mis historias. Conectada a la pregunta anterior, ¿cuál es el secreto de escribir? Hay muchos jóvenes escritores que se acercan y me dicen: ¿cómo se escribe una novela?
Y la verdad es que no hay una fórmula, cada autor es un mundo y tiene una forma distinta de abordar el cómo cuenta una historia. Yo creo que se necesitan dos cosas, una historia que contar y otra saber contarla. Yo resumiría en esas dos condiciones lo que se necesita para escribir un libro. Hay personas que escriben muy bien, pero no tienen nada que contar. Y hay personas que tienen una buena historia, pero no saben contarla. Entonces se trata de alguna manera de ser capaces de combinar ambas cosas. Una historia que contar y saber contarla. Y aún así no tienes garantizado que las cosas vayan a ir bien y que al final los lectores decidáis acompañar a ese libro. De los comentarios que están llegando a Me Gusta Leer Argentina y Julia Navarro Oficial. Claudia dice, ya lo comencé a leer, los anteriores maravillosos. Bueno, Em, espero que este también te guste, Claudia. eh, Dime quién soy, me encantó, dice Nilsa. Rox pregunta, un placer estar leyendo tu libro, Tú no matarás. ¿Qué te inspiró en escribir Tú no matarás? Antes lo explicaba un poco, ¿no? Al principio, el peso de la conciencia. A mí me interesa escribir novelas de personajes. Me parece que el último gran misterio que hay en el planeta es el ser humano. El hombre ya ha navegado por todos los mares, ha atravesado todas las selvas, ha investigado todos los rincones de los desiertos, ha cruzado los grandes hielos. Yo creo que ya hay pocos misterios en el planeta Tierra. Sin embargo, sigue habiendo un gran misterio que es el ser humano. ¿Qué es lo que a mí me interesa en mis libros? Pues lo que a mí me interesa en mis libros es indagar sobre la condición humana, indagar sobre esas grandes pasiones que acompañan al hombre desde el principio de los tiempos. El amor, el odio, la generosidad, la piedad, la ira, la desesperanza, todo eso que conforma al ser humano es sobre lo que yo indago. Y eso lo que es lo que yo trato en todos mis libros, de la esencia del alma. ¿Qué me lleva a escribir esta novela? Pues hacer esa reflexión sobre la condición humana. En este caso, como decía antes, el peso de la conciencia, pero también un elemento muy importante que es la venganza. La venganza como elemento de la vida, elemento que a veces es el ansia de venganza, puede carcomer toda la vida de una persona. También preguntaron esta semana en Me Gusta Leer Argentina si sentís tus personajes y si tenés un personaje favorito en tus novelas. Hay personajes míos con los que yo no me iría a tomar ni un café, porque naturalmente cuando antes decía que me interesa indagar en la condición humana, yo también indago en esas partes negras, en esas partes oscuras que los seres humanos pues tenemos dentro de nosotros, unos más que otros evidentemente. Y hay personajes que no me gustan, pero que están ahí. Y hay otros personajes a los que evidentemente tengo cariño, tengo afecto, llegan a ser una parte de mi vida. En cualquier caso, cuando tú escribes un libro, durante un tiempo, 2, 3, 4 años, esta novela han sido 4 años, 4 años, 4 largos años los que yo he tardado en escribirla. Al final esos personajes forman parte de tu vida, vives con ellos y en ese tiempo se convierten casi en seres reales. No tienes la sensación de que son producto de la ficción, sino que tú vas pensando todos los días. Yo pienso en Catalina, en Fernando, en Eulogio como si fueran reales, forman parte de mi existencia. Luego lo difícil es cuando terminas de leer echarles, que se marchen, porque hasta que ellos no se van, no pueden venir los nuevos personajes que van a ocupar pues, los próximos años en la próxima historia. Silvia Abril te pregunta, me encantan todos tus libros, ¿cuándo venís a Granada?
Me encantaría conocerte y que me firmaras todos tus libros. Granada, en España. Sí. ¿Cuándo voy a ir a Granada? Pues muy pronto. Voy a ir a la Feria del Libro de Granada. Cada vez que saco libro voy a la Feria del Libro de Granada. Siempre me han invitado y además voy encantada porque Granada es una de las ciudades más bellas del mundo. Así que nos vemos en la feria. Cristian Vaquero te pregunta, o te comenta, mejor dicho, me ha encantado, Julia, he sufrido con ellos tres. Pensar que realmente hace tan poco en el tiempo de esa vida, de esas guerras, y si parece que no aprendemos. Eh, Desgraciadamente, a veces no aprendemos del pasado. Hay un refrán en España que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y parece que estamos condenados a tropezar siempre en las mismas piedras. Bueno, a mí me parece que es importante conocer el pasado. Si no conocemos el pasado, no podemos entender el presente ni tampoco podemos saber por dónde va a ir el futuro. Y creo que conocer el pasado es un derecho y una obligación. Eh, Debería de servirnos para no cometer los mismos errores, pero en cualquier caso, yo en ese sentido yo soy escéptica. De todas maneras, yo no hago novela histórica, siempre lo digo, porque mi afán no es contar la historia, mi afán es contar al ser humano, intentar entender ese último misterio, como decía antes, que hay en la Tierra, que es el ser humano. Lo que pasa es que a la hora de construir mis novelas, me importa mucho el escenario donde transcurre, me importa mucho que no haya anacronismos, que el escenario esté bien organizado, bien montado. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del tiempo en el que nos toca vivir y nada se entiende si no es en relación con ese tiempo. Por eso yo creo que en mis novelas, en esta novela concretamente, hay como unas gotas de historia, unas gotas de aventura, un poquito, unas gotas de espionaje y muchas gotas de introspección. Nilsa Martínez te pregunta, volvemos a una pregunta que apareció antes, ¿no? Eh, yo noto que los títulos de sus libros son diferentes. Pregúntale cómo llega a dar con el título de un libro. Pues prácticamente el título del libro viene eh, con la idea del libro, es decir, cuando empieza a germinar la idea de una historia, la historia que voy a contar, prácticamente me viene el título. Yo diría que es un proceso casi en paralelo y lo tengo siempre muy claro desde el principio. No creas que mis títulos siempre les gusta a mi editorial. A veces se quedan muy sorprendidos y piensan, bueno, esto no va a funcionar. Yo todavía recuerdo con Dime quién soy, el día que llevé la novela a la editorial y estábamos allí todos reunidos, el silencio que se hizo cuando yo dije, bueno, esta es mi novela, tal, y el título va a ser Dime quién soy. Ahora ya se han acostumbrado y ahora ya no me discuten los títulos, pero yo los tengo muy claros. Yo además pienso que mis títulos son un resumen de la historia que los lectores van a encontrar. Soledad Palacios en la fanpage de Me Gusta Leer Argentina te manda un fuerte abrazo y dice que viene atrasada empezando con tu libro anterior, Dispara, yo ya estoy muerto. Bueno, mi libro anterior fue Historia de un Claro, canalla. Entonces, el anterior fue Dispara, yo ya estoy así muerto. es. Yo creo que te va a encantar, si lo estás leyendo, yo creo que te va a gustar muchísimo. También es una historia de personajes. Mira, casi todos mis libros, no, casi todos no, todos mis libros transcurren en el siglo XX. Es un siglo que para mí es el escenario sobre el que construyo mis historias. Y esta es una historia que está contada desde Oriente, la creación del Estado de Israel, el conflicto entre árabes y judíos, entre palestinos y judíos. Hay muchas personas, sobre todo gente joven, que me dicen que han entendido mucho mejor el porqué del conflicto después de haber leído Dispara, ya estoy muerto. Y eso que mi vocación, como decía antes, no es contar la historia, pero sí tengo la vocación de contar el efecto que tiene la historia en la vida cotidiana, el efecto que tiene la historia en las vidas anónimas de todos nosotros.
¿Tenés alguna organización específica para escribir, por ejemplo, una cantidad determinada de páginas por día cuando No, estás trabajando en un libro? no, pero soy muy disciplinada. Es decir, cuando yo empiezo a escribir una novela, si estoy en España, si estoy en Madrid, mi rutina de trabajo son 8 horas. Y digo de trabajo, porque no siempre estás 8 horas escribiendo. En esas 8 horas estoy pensando, estoy buscando documentación, estoy escribiendo, estoy corrigiendo, pero a veces cuando estoy escribiendo, a lo mejor todavía estoy con la promoción del anterior libro y entonces muchas veces lo que hago es viajar con la tablet, el pendrive y cuando llego por las noches a los hoteles ponerme a trabajar. Entonces, evidentemente, después de haber estado todo un día de promoción, no tengo 8 horas para escribir ni para pensar, eh, pero eh, pero a lo mejor sí escribo una línea, o a lo mejor sí reflexiono, simplemente el hecho de poner en marcha la tablet ya me transmite la sensación de que estoy trabajando en esa historia. Pero bueno, lo normal es que yo esté en Madrid y lo normal es que trabaje esas 8 horas. Yo me levanto muy pronto. Con mis primeros libros madrugaba muchísimo, a las 4 de la mañana ya estaba en pie, ya estaba escribiendo. Ahora le he ganado 2 horas, ahora estoy en pie a las 7. Por cierto, eso es lo que me pasa en Argentina, como estoy acostumbrada a levantarme a las 6 de la mañana en Madrid, aquí que son 4 horas menos que en España, a las 2 en punto, los ojos como búhos. Me despierto y ya no hay manera de volver a dormir. Pero normalmente trabajo desde las 6 de la mañana, 4 horas por la mañana y por la tarde pues otras 4. Depende, pero siempre me exijo a mí misma el trabajar 8 horas diarias. Otra pregunta es, ¿qué significó para vos recrear los escenarios de la España de los años 40? ¿Cómo te impactó eso a nivel personal? Vamos a ver, la historia la conozco, yo sé lo que pasaba en España en los años 40, entonces lo que son los datos históricos para mí no constituían ningún secreto, ni para ningún español, todos lo hemos estudiado en la escuela o todos tenemos noticia a través de los padres, de los abuelos. Pero como a mí lo que me interesa siempre, como decía antes, es los seres anónimos, el efecto de la historia en las personas normales y corrientes, cuando empecé a buscar documentación sobre cómo era la vida cotidiana en aquella España y en el mundo en general, sí me impactó muchísimo. Tenía la sensación de estar viajando a una película en blanco y negro. Era como si el color desapareciera y yo me hubiese metido la máquina del tiempo y hubiese aparecido en una película en blanco y negro. Me di cuenta que, que todos esos detalles sobre la vida cotidiana, eh, mis abuelos lo habían vivido, porque ellos sí que vivieron la guerra civil y que sí vivieron la posguerra. Entonces, por primera vez fui como consciente, y eso me provocó un enorme impacto emocional, de la dureza de la vida en esos años, de la dureza de la vida en esos años también para personas y directamente relacionadas a mí. Ya no era una novela, ya no era solamente cifras de un libro de historia, es que de repente yo estaba poniendo rostro a esa España terrible de los años 40, a esa España desolada, a esa España que había perdido la libertad, que había perdido la democracia, que había perdido el futuro con la guerra civil, esa España donde todos los días había fusilamientos, esa España donde había tantísima gente en la cárcel y de repente no podía dejar de pensar en mi propia familia, en mis abuelos. Por eso este libro, Tú no matarás, yo se lo he dedicado a mis abuelos. Entonces todo ese impacto emocional lo que me provocó es que no pudiera seguir escribiendo el libro, lo guardé en un cajón y hasta 2 años más tarde, 2, 3 años más tarde no lo recuperé, no lo saqué del cajón y continué escribiendo.
Preguntas que también llegaron a lo largo de esta semana a Me Gusta Leer Argentina. ¿Qué consejos les podés dar a quienes empiezan a escribir? Pues que no se rindan y que aunque manden sus textos a una editorial, si no se los publican, que hagan uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas tecnologías tienen cosas negativas pero cosas también muy positivas, y entre ellas el que ahora no necesitas intermediarios para llegar a los demás, de manera que primero tenéis que creer en lo que estáis haciendo y no rendiros. Si mandáis a las editoriales y os dicen que no os lo publican, autopublicaros, colgarlo en la red, luchar por la historia que estáis escribiendo y recordar eso que he dicho al principio. Yo creo que para escribir una novela hace falta dos cosas: una historia que contar y saber contarla. ¿Recordás cuál fue la primera escena que pensaste cuando empezaste a crear esta nueva historia de Tú no matarás? La primera escena que, bueno, no, exactamente no. Tenía claro qué es lo que quería contar, tenía claro eh, la historia que quería contar, pero al principio es como un granito pequeño, ¿no?, que va germinando, germinando y agrandándose. Yo quería hablar sobre el problema de la conciencia. De alguna manera sí tenía clara cómo tenía que empezar la novela, ¿no?, que son en las primeras páginas del libro. Pero yo, antes de sentarme a escribir, paso meses pensando. Para mí, trabajar en un libro no solamente sentarme a escribir un libro. Hay meses, los meses previos yo estoy pensando, yo estoy imaginando los personajes, estoy imaginando las situaciones, estoy imaginando las escenas, y ya cuando tengo toda la historia clara es cuando me siento delante del ordenador y me siento a contar la historia. Cristi te pregunta, Julia, ¿te costó narrar la trama de Alejandría? Desconocía que fuese un lugar tan cosmopolita. Bueno, yo estoy enamorada de Alejandría. Me enamoré de Alejandría cuando con 20 años leí a Darrell, leí el Cuarteto de Alejandría. Entonces fue un amor absolutamente literario. Y luego, para mí, uno de los grandes poetas, no del siglo XX, sino de todos los tiempos, es Constantin Cavafis, ¿no? Siempre ha sido un poco mi poeta de cabecera, y leyendo a Cavafis, que era un poeta alejandrino de origen griego, leyendo, como he dicho, a Darrell, leyendo a Foster, era imposible no enamorarse de Alejandría. Y bueno, yo estaba enamorada de Alejandría antes de conocer a Alejandría. Luego, cuando conocí a Alejandría y paseaba por Alejandría, eh, yo veía a los personajes de Darrell sentarse a mi lado, me imaginaba a Cavafis en aquellos viejos cafés escribiendo sus poemas. Para mí Alejandría es una ciudad literaria, es una ciudad que el hilo conductor es la literatura. ¿Por qué me llevo a mis personajes a Alejandría? Esta novela trata de tres jóvenes que se van al exilio. Normalmente el exilio español vino a América Latina, vino a un país tan generoso como fue con los españoles, como fue Argentina o a México, a otros países latinoamericanos. Pero yo decidí que Alejandría, primero por ese amor literario hacia esa ciudad tan literaria, y segundo porque Alejandría en los años 40 era una ciudad en la que podía pasar cualquier cosa. Estaba bajo mandato británico, luego estaba el ejército británico en Egipto, estaba Rommel por el desierto, había refugiados porque ya estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y ya había europeos que estaban escapando de Europa, huyendo del nazismo. Estaba lleno de espías, estaba lleno de aventureros, estaba lleno de comerciantes. Era una ciudad en la que podía pasar de todo, y a mis personajes les pasa de todo. Tefi dice, Julia, buenas tardes. Para los que te comienzan a leer, ¿qué novela tuya sería, digamos, la ideal para arrancar? Ay, es como elegir entre los hijos, ¿no? ¿A qué hijo prefieres? Es muy difícil elegir. Eh, es que no sé, si te conociera te diría empieza por esta o empieza por otra.
no sé qué recomendarte, pero yo te las recomiendo todas. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquiera que elijas no te va a dejar indiferente. De lo que estoy convencida es que mis novelas no dejan indiferentes. No sé si te gustará mucho o te gustará un poco la historia que escribas, pero no te va a dejar indiferente. Si quiere empezar por Tú no matarás, está el link en el posteo de este live, donde pueden Bueno, conseguir la bueno, novela. no está mal empezar por la última, no está mal empezar por Tú no matarás. Yo creo que Tú no matarás, efectivamente, vamos a recomendar que empieces por la última. Yo creo que Tú no matarás te va a gustar porque es una historia que tiene muchos ingredientes eh, para tocar el alma. ¿Cuál fue el libro que más disfrutaste escribir? ¿Cuál es el libro que más he disfrutado de escribir? Quizá el primero, quizá La Hermandad de la Sábana Santa, lo disfruté muchísimo. Luego hay libros que los he escrito y, por ejemplo, Tú no matarás, para mí tuvo ese coste emocional. ¿Significa que no he disfrutado escribiéndolo? No, he disfrutado escribiéndolo, pero ha tenido para mí un coste emocional. Dime quién soy también tuvo un cierto coste emocional, no tanto como Tú no matarás. Con Dispara yo estoy muerto, dudé en si iba a publicar ese libro o no iba a publicar ese libro, porque pensaba todo el mundo se va a enfadar conmigo y a mí no me gusta que la gente se enfade conmigo, prefiero que me quieran a que no me quieran. Y pensaba que era un libro que a lo mejor no se iba a entender. Me equivoqué, afortunadamente los lectores lo han entendido perfectamente y es uno de los libros favoritos de mis lectores. No sé, pero es que me cuesta mucho elegir entre uno de ellos. También preguntan cuál es el que más te costó escribir. Quizá el que más me ha costado escribir ha sido Tú no matarás. Es el que más. Yo creo que Tú no matarás y Dispara son los que más me han costado escribir. Preguntan, ¿de dónde surgen tus historias? ¿Haces investigación previa? No, no. ¿De dónde surgen mis historias? De una conversación, de algo que escucho a cualquier persona, de una noticia en un periódico, de un libro que estoy leyendo, una reflexión. Las historias están ahí. Se trata de saber encontrarlas y de saber qué hacer con ellas. Eh, Todas mis historias responden a un porqué. Tú no matarás responde a esa obsesión que yo tengo de viajar a lo más recóndito del ser humano. Lo mismo me sucedió con Historia de un canalla. Historia de un canalla, que es mi libro anterior, es una novela en la que yo quería invitar a los lectores a reflexionar sobre la sociedad de la comunicación. Mira, ahora que estamos en Facebook, viene totalmente al hilo el reflexionar sobre la sociedad de la comunicación, ¿no? De cómo han cambiado todos los paradigmas de la sociedad a través de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas de comunicación, cómo hoy en día es mucho más fácil la manipulación de la opinión pública. Bueno, esa reflexión de fondo, que esas cosas que a mí me preocupan están en Historia de un canalla, y otro elemento más en el que coincide con Tú no matarás, que es el peso de la conciencia. Aunque son historias radicalmente distintas, no tienen nada que ver la una con la otra. Eh, los lectores se van a encontrar el conflicto de Oriente Medio, se van a dar de bruces con él. Mm, eh, no sé, todas mis novelas, La Biblia de Barro es una novela en contra de la guerra de Irak. La sangre de los inocentes es una novela en contra del fanatismo religioso, en contra del fanatismo político. Dime quién soy, pues es una novela en la que yo reflexiono sobre lo que fueron las dos grandes ideologías totalitarias del siglo XX, ¿no? Entonces, detrás de todas mis novelas hay una motivación, hay una reflexión de fondo que yo quiero compartir con los lectores. Yo no les digo a los lectores lo que tienen que pensar, pero sí me gusta que en mis libros haya elementos para compartir esa reflexión sobre la vida, sobre el ser humano. Adriana dice, leí todas tus novelas, ya tengo el último Tú no matarás, no quiero empezarlo, lo guardo como un dulce para un momento especial.
No, pues el momento especial es ya, Adriana. Tienes que empezar a leerlo ya. Yo creo si has leído las anteriores que te gustará. Yo no soy capaz cuando sale, cuando se edita el libro de alguno de mis escritores favoritos, de esperar. Por ejemplo, yo soy una entusiasta de un escritor español, Javier Marías. Yo creo que según salen los libros de Javier Marías, el día que sale, ahí estoy yo en la librería para comprar el libro y para leerlo inmediatamente. Yo no soy capaz de dejar un libro aparcado. Bueno, y la última pregunta que llegó también esta semana a Me Gusta Leer Argentina, ¿para cuándo tu próximo libro? Yo sé cuándo empiezo a escribir, pero no cuando termino. Ya tengo las primeras líneas de mi siguiente novela. ¿Cuándo lo voy a terminar? No lo sé. Sé el día que empiezo, pero nunca sé el día que termino. Pero normalmente yo tardo entre 2, 3 años como mínimo en escribir un libro. Así que va para largo. Me vais a tener que esperar. Bueno, os agradezco muchísimo que estéis allí, que me hayáis acompañado, a todos los lectores argentinos, a todos los lectores que me estáis viendo y escuchando desde otros lugares. También decir que estoy muy contenta de estar otra vez en Buenos Aires, que es la séptima vez, es con mi séptimo libro que vengo. Los lectores argentinos, por cierto, son muy exigentes, seguramente son de los lectores más exigentes que yo me he encontrado, lo cual es muy estimulante porque en mis encuentros con ellos siempre se establece un diálogo apasionado y apasionante, de manera que estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí y de compartir con vosotros Tú no matarás, que lo que aspiro es a que no os deje indiferentes. Muchas gracias.